¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos viendo el mercado internacional dominado por el clima en el hemisferio norte. El fin de semana ocurrieron algunas lluvias, según algunos fueron menores a las esperadas, sobre todo para soja y maíz, y particularmente en el caso del trigo, lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este fin de semana hubo novedades en cuanto a que aparentemente un principio de golpe de Estado o de rebelión contra Putin en Rusia mostró a un Putin bastante más debilitado de lo que todo el mundo suponía, al menos eso es lo que se vio por estas horas, y a partir de allí se empiezan a hacer diferentes conjeturas, sobre todo teniendo en cuenta que otra vez se vuelve a hablar que Rusia no renovaría el acuerdo por el cual permite la salida de los buques graneleros que originan su mercadería en Ucrania. Dicho esto, evidentemente la situación se va a tornar muy difícil si la guerra, por el contrario, en lugar de calmarse, se vuelve más violenta. De por sí la guerra, claro, es violenta, pero las versiones indican que Putin debería o intentaría reafirmar su autoridad, sobre todo frente al resto de los países del mundo que lo ven debilitado, en particular en Europa y también en Estados Unidos, de manera que por estas horas no se descarta alguna acción tendiente a mostrar esa fortaleza que él dice todavía tener. Dicho esto, también tenemos que decir que en la Argentina, desde el punto de vista de la política, pasaron cosas que no dejan de ser importantes, si bien a esta altura no deja de sorprendernos nada en el tema político en la Argentina, pero la realidad es que se definieron las listas de candidatos en las próximas elecciones, se definió una muy reñida elección en Córdoba para gobernador. Pero en el caso de las listas electorales de la Argentina, a ver, eh, se me ocurrió a mí dar una mirada a ver cuántos candidatos del campo o de vinculados al sector agropecuario, básicamente a los productores, estaban formando parte de las listas a diputados nacionales, por ejemplo. Y me sorprendió ver que en la provincia de Buenos Aires prácticamente no hay ninguno en los primeros lugares, en los 10, 12 primeros lugares, que son los lugares con alguna expectativa de acceder a un cargo en la Cámara de Diputados. Me pareció muy triste, me pareció muy triste. Y habla mal de la política y habla mal también del sector en cuanto a su representación en la política, ¿no? Eh, ¿quién, quién tiene la culpa en este caso? O quién es el mayor responsable. Y me parece que un poco los involucra o nos involucra, si se quiere, a todos. Yo tenía la esperanza de que este año, en donde la importancia del sector agropecuario, de la actividad agropecuaria, la principal actividad generadora de riqueza en la Argentina, ha quedado más que en evidencia a partir de la seca y lo que está pasando con la economía argentina, probablemente desde la política se iba a tomar alguna decisión en cuanto a llevar a personas vinculadas a la actividad agropecuaria al Parlamento. Y lamentablemente fue todo lo contrario. De hecho, inclusive, y no quiero dar nombres, pero algunos diputados que han tenido destacada actuación y que están vinculados al campo han quedado relegados a lugares en donde su posibilidad de acceso es muy difícil. Y además, la bronca tiene que ver también con lo que significa seguir viendo gente que desde su más tierna infancia y ahora está pasando lejos los 60 años, o los 50 en algún caso, sigue participando de la política sin haber contribuido en nada durante todos estos años y ocupando bancas y yendo por reelecciones, que han demostrado su inutilidad cuando alguno pasó por el Poder Ejecutivo o sin haber pasado por el Poder Ejecutivo desde la banca de legislador que vienen ocupando desde hace años y que han ido saltando de partido político en partido político y siguen estando en los primeros lugares, lo cual demuestra que también algo que siempre damos vuelta, no es fácil la participación en política porque es muy difícil acceder, que lo dejen acceder. Muchas veces también nos cuestionamos algo parecido en las entidades del campo, es decir, que a veces muchos dicen, y quiero participar, pero no me dejan, me ponen trabas y demás. Sé que es cierto, a pesar de lo cual siempre digo que hay que insistir, pero en la política es mucho peor. En la política es mucho peor. Hay una camarilla que evidentemente se encarga de dominar
y digitar a dedo las inclusiones en las listas, y son siempre los mismos, básicamente, ¿no? En este sentido, se me ocurrió decir el fin de semana un comentario de este tipo en las redes sociales, y me llegaron muchísimas respuestas. Les diría que el 90-95% coincidiendo en general con la poca presencia que tiene el campo en la política. Algunas otras me dijeron, no, pero mira que en tal ciudad tenemos este candidato a intendente, es valorable, tenemos estos candidatos a concejales, es valorable, pero yo estoy hablando de las decisiones que se podrían influir a nivel nacional. Yo no me canso de decir que gracias a la acción de algunos diputados, muy poquitos les voy a decir, se impidió en su momento que se aumentaran los derechos de exportación durante este gobierno. No hay que olvidarse, eso fue hace un par de años atrás, cuando se trataba la ley de emergencia, ¿se acuerdan? Las facultades delegadas y todo eso. Y eso fue gracias a la acción de un par de diputados. Y también es cierto que cuando nuestro sector, si se quiere, el sector productivo, tuvo 10, 11, 12 de aquellos que se llamó los agrodiputados, la verdad es que la experiencia no fue del todo buena en cuanto a los resultados, porque es cierto, muchos fueron absorbidos por la política. Pero claro, también es cierto, cuando uno llega a diputado, le es muy difícil, si no tiene espaldas, salir a decir que representa a un sector en particular, es decir, el diputado es diputado de todos los ciudadanos que lo votan. También hay que ser claros, hay muchos diputados que llegan a la Cámara de Diputados porque representan algunos sectores que los financian, los bancas, y fundamentalmente creo que después los siguen apoyando. Y apoyando es también una manera de controlarlos, que hagan lo que corresponde que hagan porque accedieron a la banca, porque tuvieron el apoyo de determinados sectores, de determinadas industrias, inclusive hasta de empresas. Decía el ejemplo de Brasil, más que conocido, pero en la Argentina algún día podría llegar a hacerse lo mismo. Y la experiencia que comentábamos allá por el 2009, lo que pasó fue que se los dejó muy solos también, eso es cierto, y fueron chupados por las matufias de la política, esta política que hoy ni se acuerda del campo, cuando el campo ha demostrado la importancia, insisto, que tiene para la economía argentina. Y me decían, me llegaron también algunos mensajes diciéndome, no, cuidado que nosotros tenemos un candidato del campo. Y en algunos casos la forma rebuscada en que llegaban a decir, porque a ver, vamos a ser claros, no es lo mismo tener campo, que muchos políticos lo tienen gracias a la política, que ser, entre comillas, representante del campo y tratar de legislar en pos del desarrollo de un sector, pensando también en el bien de toda la comunidad. Que eso es un poco lo que debería ocurrir, ¿no? Y bueno, está el caso de Francisco Morquio, que va por la lista única que presenta Juntos por el Cambio en Entre Ríos, me parece que va como primer candidato a diputado, y es un productor, contratista rural, como el caso de Colotti, que va también en la coalición cívica de Santa Fe, pero no hay mucho más, ¿eh? Por supuesto, el que tuvimos como invitado en uno de los programas de fin de semana, hace unos 10 días atrás, se trata de Luis Picat, que va también por primer diputado, también por la lista de Patricia Bullrich en Córdoba. Pero no hay mucho más. Estamos hablando de que la principal estructura productiva de la Argentina, en el mejor de los casos, podrá tener en todo este recambio 3 nuevos diputados, y ha perdido, porque ha perdido diputados que eran muy importantes. De hecho, el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Agricultura actual, me refiero a Burjaile y a Torello, están, en el caso de Burjaile, creo que va a pelear una senaduría en Formosa, con mucha dificultad para acceder, y en el caso de Torello ha quedado en un lugar muy relegado en las listas. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y debería replantearse todo esto desde las propias entidades del campo. Es cierto, siempre decimos, hay que participar, y participar desde la intendencia, desde la concejalía, pero también hay que estar en los lugares donde se deciden y se toman en realidad las grandes decisiones, o se proponen las verdaderas políticas. Fíjense lo que está pasando por estos días, y que va a pasar a lo largo del mes, ¿no? Nosotros estamos perdiendo un nivel de exportaciones en un año clave, porque precisamente no tenemos que exportar. La balanza comercial argentina de los primeros 5 meses dio un saldo negativo de casi 2.700 millones de dólares, 28.000 millones de dólares aproximadamente fueron las exportaciones, 30.691, 30.700 millones de dólares fueron las importaciones. Y también tenemos que tener claro que cuando no exportamos, tampoco podemos importar, por lo tanto toda la actividad económica lo está sintiendo, y esto es consecuencia de la pérdida de producción. El sector agroindustrial, lo muestra el mismo complejo agroindustrial argentino en esos informes que publican todos los meses. El sector agroindustrial exportó en mayo un 34% menos que el mayo del año pasado,
estamos hablando de unos 1.900 millones de dólares menos que en mayo del año pasado. Y hay un aumento respecto a abril, pero de todas maneras en el acumulado la caída es de 7.700 millones de dólares respecto a enero-mayo del año pasado, en donde está básicamente fundamentado en las menores exportaciones de trigo, de soja, de maíz, ¿no? Y mi amigo Salvador Di Stefano me mandó unos gráficos que yo creo que también es bueno que los compartamos, porque habla de la necesidad de que haya en el Congreso representantes del campo que de una vez por todas definan una política para el sector, ya que el Poder Ejecutivo lamentablemente no lo ha hecho ni lo viene haciendo nunca en los últimos 30 o 40 años, desde que empezó la democracia. Antes, por supuesto, no había un Poder Ejecutivo democrático, pero desde que empezó la democracia, el Poder Ejecutivo se olvidó del campo para hacer una política, a eso me refiero, para hacer una política como correspondería hacerla. Como no lo hizo, me parece que ahora sería bueno que hubiera diputados o senadores. Tenemos uno, Alfredo De Angeli, que pobre ha quedado solo ahí y la verdad es que ha tenido una actuación muy deslucida. También eso hay que decirlo y hay que hacer la autocrítica que corresponda. ¿Por qué no pudo hacer más? Porque está solo probablemente, por cuestiones de capacidad también. Hay que tratar de ver bien de que no nos pongan las figuritas conocidas como salvadores de la patria, sino que pongan gente que realmente conoce. Y les decía, mi amigo Salvador Di Stefano, hablando de gente que realmente conoce, me mandó unas placas, un trabajo que él hizo sobre un análisis que hizo de los primeros 5 meses de exportaciones, pero yo de eso tomé algunas nada más, básicamente dos, ¿no? Básicamente dos, o tres en todo caso. La primera tiene que ver con lo que les decía al principio, cómo vienen comportándose el balance comercial de la Argentina en los últimos 12 meses, entre mayo del año pasado y mayo de este año, ¿no? Y ahí tienen 12 meses. Desde el 2019, fíjense, teníamos una balanza comercial positiva en 5.400 millones, en los 12 meses a mayo del 2020, 18.000 millones, a 2021, 11.300, a 2022, 12.200, 12.300, y ahora estamos en 2024, desde mayo del año pasado hasta mayo de este año. Acá estamos seguramente en un proceso que se vaya agravando en los próximos meses porque lo que hay para exportar normalmente en la Argentina, que son los productos derivados del campo, no existe. Pero les decía, lo que más me llamó la atención y me gusta mostrarlo es estos otros dos gráficos que muestra Salvador. Fíjense, el podio de lo que más exportó en los últimos 5 meses. Si uno no conociera la historia de lo que se ha venido exportando de estos productos, uno diría, bueno, lo normal es que sí, que la harina y peles de soja sea el mayor, con 3.575 millones de dólares, el maíz en grano a esta altura del año sería el segundo, con 2.394 millones de dólares, y el aceite de soja sería el tercero, con 1.854 millones de dólares. Esto es lo que ocurre habitualmente en los primeros 5 meses del año. Se puede incluir el trigo, a veces con más, a veces con menos que el maíz, pero ahí estamos. Acá no hay nada raro. Claro, si se comparan estas cifras con las cifras que tuvimos en los años anteriores, ahí nos empezamos a horrorizar. Pero si además de esto hacemos la comparación con las importaciones de la Argentina, nos encontramos con esto que ya no es sorpresa. 2.529 millones de dólares de importaciones de poroto de soja, porque la sequía pegó fuerte. Bueno, después está el gasoil con 1.200 y los circuitos para componentes eléctricos que están en 588. Pero 2.500 millones de dólares de soja es lo que hay en este momento de dato de importaciones y por supuesto va a crecer. Y acá vienen los llamados de atención, ¿no? Hace falta una política para promover la producción de soja, la producción, lo que hacen los productores, a eso hay que promoverlo y seguramente se van a beneficiar todos, incluidos, como les digo siempre, la industria aceitera. Esa política de promoción tiene que empezar por bajar los derechos de exportación como corresponde bajarlos, ¿no? 3 puntos como dicen todos, porque eso es seguir no haciendo nada. Seguir con la caja intocada para los sectores que se benefician, que no solo están en el Estado, sino que también están en el sector privado. Es decir, hay que bajar los derechos de exportación de la soja para generar una política productiva en serio en materia de soja, porque nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el pasado, ese pasado nos indica que ha permitido que tengamos una industria aceitera de 75 millones de toneladas de capacidad instalada y la producción de soja hoy está en el 50% de esa capacidad instalada. Y un dato para seguir de cerca, si bien son números de Luzda. El Luzda dice que Paraguay produjo este año 8.800.000 toneladas de soja.
Y algunos me dicen que la Argentina va a importar 10 millones de Paraguay. Es raro, pero bueno, yo creo que no es así, que la Argentina va a importar 10 millones, 12 millones de toneladas de soja, pero también estará la soja de Brasil, estará la soja inclusive de Bolivia, como están trayendo. Ahora, siempre es un misterio, ¿no? La relación entre las cifras de Paraguay de producción y las de importaciones de la Argentina desde Paraguay y, bueno, lo que ya sabemos. Hasta mañana.